Hoy en día se tienen varias plataformas de streaming y cada una suele tener diferentes títulos, haciendo que en general se tenga una buena cantidad de anime repartido entre varias de estas, algunas especializadas como HIDIVE o Crunchyroll, siendo esta última la que se lleva una buena parte del mercado, u otras que no son especializadas en este contenido pero se hacen con una librería un tanto amplia, como suele ser el caso de Netflix. Y normalmente suele existir la pregunta de por qué algunas series se encuentran disponibles en algunas plataformas y otras no, o cómo es que se reparten exactamente. Todo este asunto es un tanto más complejo de lo que parece, ya que entran en juego muchos factores, y literal cada serie funciona como un caso en particular. Pero en este video intentaremos despejar algunas cuantas dudas con respecto al tema, pero de antemano, aviso que probablemente sea un video bastante largo y con bastante información para procesar, ya que una vez que la tenía interiorizada y empecé a redactar, me di cuenta de lo complejo que puede llegar a ser el tema, pero bueno, sin nada más de aclarar, empecemos. Para esta primera parte vamos a necesitar algunos cuantos conceptos. El primero claramente es el de licencia, que para fines de este video entenderemos como los permisos de transmisión de una serie, distribución o exhibición. Esto puede ser tanto en un canal de televisión como en alguna plataforma. Haciendo la anotación de que también existen varios tipos de licencia y cada una funciona como un trato por separado, tomando los siguientes tres tipos como principales: para un canal de televisión, para formatos caseros, es decir, DVD o Blu-ray, y para streaming. También hay que tomar en cuenta que cada licencia o permiso de transmisión se maneja por territorios. De la forma en la que los territorios funcionan es de la siguiente: Norteamérica, que para fines de este video solo será Estados Unidos y Canadá; Latinoamérica, que abarca desde México hasta Brasil; Europa, con sus respectivas divisiones, ya que ahí hay cosas que se pueden licenciar únicamente para España, pero también hay distribuidoras francesas o de algún otro lugar. Esa sería la división ideal, pero en muchos casos la TAM es empaquetada con Norteamérica, ya que de este lado el mercado siempre ha estado dominado por los estadounidenses, mientras que en Europa suele estar más segmentado porque hay más distribuidoras en juego. La última anotación es la siguiente: una empresa puede adquirir los derechos de distribución internacional, es decir, en todo el mundo excepto Asia, porque allá las cosas funcionan de una forma un tanto diferente. Entonces, tenemos el concepto de licencia, que existen tres tipos: TV, DVD y streaming, y que estas pueden ser adquiridas por territorio, con la división anterior, o también que pueden ser adquiridos de forma internacional. Ahora sí, continuemos. Antes de pasar al streaming, vale la pena repasar cómo era la distribución en canales de TV y demás, para también poder hacer diferenciaciones puntuales. Lo primero es responder la duda de por qué el anime tanto en épocas actuales como hace años no era llevado directamente por los japoneses. Bueno, pues esto se debe a que muchas empresas no tenían la infraestructura para distribuir fuera de su lugar de origen, o también puede deberse directamente a que era algo que no les interesaba tanto. Y pues no fue sino hasta que llegaron los terceros que ya empezaron a tomar en cuenta a otros mercados, pero eso no quiere decir que no haya habido empresas que en su momento desarrollaron cierta infraestructura para la distribución. Para hablar de cómo funcionaba el asunto por aquellas épocas hay que traer a la mesa dos empresas. La primera es 4Kids, quizás uno de los ejemplos sobre cómo no hacer las cosas tan bien. Esta empresa tenía los derechos de distribución internacionales de franquicias como Yu-Gi-Oh! Y se encargó de hacerle todo tipo de modificaciones para que la serie fuera más apta para un público infantil. Pero, ¿eso se podía? Sí, por cómo funcionaban las cosas antes era que se permitía modificar el contenido porque pues los japoneses no sabían exactamente si sus series podían ser populares de forma íntegra o no. Pero también tiene que ver con la filosofía de la distribuidora. En este caso, 4Kids en más de una ocasión dejó en claro que parte de sus ideales era que toda la animación pues debía ser para niños. Eso es algo que ya todos conocen, por lo que mejor vale la pena hablar de su distribución. 4Kids tenía los derechos de varias series, y en Norteamérica sí llegaron a tener un bloque de TV para estas, pero en otros lugares del mundo no lo tenían. Entonces 4Kids le vendría licencia a los canales de TV para que exhibieran la serie. En España se la vendieron a canales como Nickelodeon, mientras que en Latinoamérica a canales como Canal 5, etc. y varios más. Esto es importante porque quiere decir que la empresa que tiene los derechos de una serie no es precisamente quien la exhibe. Antes del streaming, normalmente una empresa como 4Kids tenía los derechos de distribución para vender la serie en nombre de los japoneses, y otras compraban los derechos para emitirla, que en este caso eran los canales de TV. Y ya que hablamos de esta empresa, vale la pena hacer un paréntesis en cómo ganan dinero los japoneses con todo esto. Esto es porque de inicio, el tener una serie para su distribución fuera de Japón ya implica una ganancia. Esto sumado a las regalías que reciben porque se la venden a varios canales y demás.
De hecho, es bien conocido el caso de cuando TV Tokyo se puso las pilas y se dio cuenta de que 4Kids le había vendido los derechos a más empresas de las que había reportado, haciendo que tuvieran que pagar una gran multa a los japoneses, porque todo el dinero de las regalías se les estaba yendo a ellos directamente, sin darle su parte al grupo de TV Tokyo. Ahora vayamos con otra empresa, Cloverway. Esta nace a raíz de la necesidad que comentaba antes, de la poca presencia que tenían los japoneses para distribuir sus contenidos fuera de Japón, en este caso para Norteamérica, pero la gente de Latinoamérica también disfrutó parte de los beneficios de esta. El principal objetivo de Cloverway era ser el intermediario entre Toei, TBS, Shueisha, Nippon Animation y varias empresas más, para que fueran ellos los que les vendieran los derechos para lo que quisieran a otras empresas, ya que si lo comparamos con 4Kids, lo que pasaba era que el dinero tenía que pasar por muchas manos más. Además de que se los podían hacer mensos con el dinero, en ese sentido servía para tener un mayor control. Además de que al tener detrás a varias empresas japonesas, pues el contenido no llegaba censurado ni modificado o alterado de alguna manera. En retrospectiva, tenemos que en Norteamérica esto ayudó para que cosas como Sailor Moon dejaran de estar en manos de Dick y ya no estuvieran completamente censuradas como sus primeras temporadas. En LATAM se encargaron de llevar cosas como Los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya y también relanzar Dragon Ball, ya que en un principio esa había llegado a una forma un tanto torpezada, de hecho se llamaba Zero y el Dragón Mágico. Antes del streaming las cosas eran un tanto raras y se tenía la idea de que el contenido se tenía que adaptar o modificar para conquistar específicamente un mercado. Basta con ver el live action de Sailor Moon que nunca se realizó o el cartoon de Saint Seiya. Antes había comentado los tres tipos de licencia, streaming, DVD y TV, pero para las épocas de las que estamos hablando solo nos interesan los últimos dos. Pues algo bastante común por aquellos años era que si una empresa tenía los derechos para su distribución en TV, también se quedaba con los derechos para distribución en DVD. Quizás de los casos más conocidos es el de Yu-Gi-Oh!, que también corrió de la mano de 4Kids, quien era dueño también de la licencia de TV. O también podemos tomar como ejemplo el caso de Dick Entertainment, con Saint Seiya y Sailor Moon en Norteamérica. Sin embargo, como había comentado al principio, estas dos licencias funcionan por separado, lo que no impedía ni impide que otra empresa pueda adquirir los derechos para lanzar la serie en DVD. Por ejemplo, si tomamos el caso de Yu-Gi-Oh!, tenemos que en su momento existían dos lanzamientos en formatos DVD, uno por parte de 4Kids y otro por parte de Funimation. También tenemos que en su momento había dos empresas que llevaban los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya o Knights of the Zodiac en Norteamérica, Dig Entertainment y ADV Films. Y también hay series que únicamente se adquieren para DVD, por ejemplo, en Norteamérica, Urusei Yatsura, la serie clásica, nunca fue emitida en TV, solo fue llevada en formatos caseros. Por lo que para este punto tenemos unas ramificaciones que nos van a servir para más adelante. La primera es que las licencias de TV y DVD en su momento sí estaban ligadas. Si una empresa tenía los derechos para poner la serie en TV, era algo muy común que también tuviera los derechos para DVD. Lo segundo tiene que ver con que se pueden comprar por aparte las licencias de TV y DVD, es decir, funcionan como dos contratos diferentes, permitiendo que sean llevadas por dos empresas distintas. El caso de Yu-Gi-Oh! Y Saint Seiya nos lleva también a otra ramificación que nos va a servir para más adelante, y esto tiene que ver con las versiones de una serie. Como antes se acostumbraba que las distribuidoras censuraran el anime, había otras que optaban por versiones sin censura o versiones uncut, es decir, sin cortes. Estas otras versiones funcionan como una independiente, que también puede ser comprada por otra empresa. Por ejemplo, Yu-Gi-Oh! En su momento tenía dos lanzamientos en DVD en Norteamérica, uno que era llevado por 4Kids, el cual era el censurado, y otro que era llevado por Funimation, el cual no estaba modificado. Con Saint Seiya ocurría algo similar, su versión con censura era llevada por la gente de Dick Entertainment, tanto en TV como en DVD, mientras que la versión sin censura era llevada por la gente de ADV Films, únicamente en DVD. Entonces, para cerrar la época antes del streaming hay que retomar lo más importante. Lo primero es que los derechos de TV y DVD funcionan de forma distinta, es decir, son un contrato aparte. Lo segundo es que puede existir más de una versión de una serie. Para estos años y años posteriores serán versiones con más o menos censura, y cada una funciona de forma diferente, es decir, son contratos diferentes también. Ahora dejamos de lado lo anterior y empezamos a hablar del streaming. Aquí hay que actualizar algunos cuantos puntos, pero también retomar otros que se irán explicando más adelante. El que no se toca es el de licencia, y para no extendernos tanto, solo tomaremos que existen dos para este punto, los permisos de streaming y los de DVD. Actualmente, quien suele tener en la mayoría de los casos los derechos para vender una serie a los servicios de streaming son los canales de TV que la emiten en Japón, pero como en todo hay excepciones. Dentro de la emisión de la serie suele haber dos o más versiones, una versión que se emite por ejemplo en el canal Tokyo MX y tiene censura, y otra que se emite en un canal como ATX que no la tiene. Estas funcionan como permisos diferentes.
Las licencias funcionan por territorio, tomando como base Norteamérica, que para fines de este video solo será Estados Unidos y Canadá, LATAM, que abarca desde México hasta Brasil, Europa con sus respectivas divisiones, ya que se pueden licenciar únicamente cosas para España, pero también hay distribuidoras francesas o de algún otro lugar. Pero también existen los derechos internacionales, estos normalmente se resumen a todo el mundo excepto Asia. El valor de las series entra en juego. Actualmente los animes se clasifican de la siguiente manera por su valor: las series A, las series B y las series C. Normalmente cuando encuentres textos que hablen de esto se dividirán por clases, es decir, las clases A, B y C. ¿Qué es lo que diferencia estas clases? Sencillo, el valor de las series. Por ejemplo, Chainsaw Man es una serie de clase A, mientras que hay series de mediados de los 2000 que son clase B, como lo podrían ser Queensblade. Y una serie de clase C puede ser un anime de corta duración que nadie toma en cuenta en las temporadas de anime. Este valor tiene dos vertientes. Lo primero es que las series de clase A son bastante caras de comprar, esto es porque normalmente son series de temporada, pero eso no quiere decir que existan series antiguas las cuales no sean caras, como por ejemplo tenemos Dragon Ball. Esto es porque el valor monetario, el precio de la licencia, va ligado directamente a la popularidad de la serie, por lo que entre más popular sea, más cara es, mientras menos popular sea, más barata va a ser. Si quisiéramos quitar el valor de por medio y verlo en un plano más general, nos queda así. Las series de clase A son esas que todo mundo conoce: Evangelion, Dragon Ball y One Piece. Las series de clase B son esas que probablemente algunos conozcan pero no sean muy famosas ni populares. Y las series de clase C son esas que nadie conoce. Podemos meter aquí también cómo es que ganan dinero los japoneses, ya que la vía en la que ocurre es de la siguiente manera: se suele pagar una cantidad determinada por capítulo o una tanda de estos. Además de que lo ideal es que los servicios de streaming reporten cierto porcentaje de regalías, basadas en las estadísticas o visualizaciones de una serie. El porcentaje de las regalías que brinda cada plataforma no se conoce y probablemente nunca lo haga, porque muchas veces ni los japoneses lo saben. Un capítulo de una serie de clase A sin simulcast puede llegar a costar como mínimo $250,000. Si es una emisión simultánea llega a ser bastante más, pero es el número que se tiene como referencia. Un capítulo de una serie de clase B puede costar menos de $100,000, mientras que uno de clase C puede costar unos $50,000 o mucho menos. Una vez aclarado eso, continuemos. Lo de los canales de TV es quizás el punto más sencillo de abordar, más que nada porque esto de que ellos sean quienes distribuyen las series es algo que ha ocurrido desde siempre. Esto es porque así lo ha establecido el sistema de producción de las series, ya que actualmente se maneja mediante comités. Digo, si repasamos el caso de Yu-Gi-Oh! Y 4Kids, tenemos que la demanda o el pleito legal fue entre 4Kids y TV Tokyo, quienes tienen los derechos de transmisión en Japón. Esto también se puede conocer gracias a que en los apartados de plataformas como Crunchyroll puedes consultar al editor de las series, los cuales suelen ser en su mayoría los canales de TV. Esto se repite para muchas series, por ejemplo, Claymore es de Nippon TV, el canal que en su momento le emitió en Japón. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla. Dentro de Japón y fuera de este, hay empresas las cuales han desarrollado una infraestructura para estar dentro de la producción de las series y también encargarse de ser ellos quienes las vendan. Esto lo han logrado empresas como Toho, Toei, TMS y quizás la más importante de todas, Aniplex. Por ejemplo, Toho es quien le vendió la licencia a Crunchyroll de series como Spy Family. Pero ¿por qué pasa esto? Pues sí, una explicación no tan compleja, o depende de cómo lo veas. Por cómo funcionan los comités de producción de los animes, es que la empresa que ponga más dinero tiene más derechos sobre esta. En este caso, Toho en la producción supongo que puso más dinero que algunas, además de que tiene la infraestructura para vender sus series, por ello se encargan de eso. En ese sentido, el canal de TV pierde algo de fuerza. Una de las más importantes en todo este asunto es Toei, ya que series como One Piece y Dragon Ball son vendidas por ellos directamente en las plataformas, no por TV Tokyo o algún otro canal que se encargue de su emisión. Esto también se debe a que tienen mucha presencia en la producción de sus series, y así como en los 90s crearon Cloverway para distribuir en Norteamérica y en LATAM, hoy en día también tienen una gran infraestructura para vender sus series, permitiendo que sean ellos directamente. Esto aplica para varios servicios, no solo para Crunchyroll. En el caso específico de Toei, son ellos los que en LATAM le han vendido sus series tanto a Netflix como a otros servicios más pequeños como Claro Video. Y no sé si sea correcto mencionarlo, pero podríamos decir que en ese caso, con todas las licencias de Toei, son ellos quienes las venden directamente. Con TMS ocurre lo mismo. En realidad, ellos tienen tanto estudio de animación como la capacidad para poder vender sus series, y también tienen bastante presencia en algunos territorios como LATAM, ya que tienen incluso un canal donde han subido parte de sus títulos, y se los venden a quien se deje. En LATAM, plataformas como Pluto TV, Tubi, Anime Onegai, Crunchyroll y alguna otra que se vaya sumando tiene varios de sus títulos. Los más comunes de esta empresa que probablemente hayas visto o escuchado son cosas como Saint Seiya The Lost Canvas o El Lienzo Perdido, Kenichi, Sonic X y varios más.
Aniplex es un caso particular y por demás interesante. Ellos tienen tanto estudio de animación como terreno en la música y muchas cosas más. Normalmente, cuando esta empresa entra en juego o en la producción de una serie, son los que tienen los derechos para venderlas a otras plataformas como Crunchyroll o Netflix. Por ejemplo, ellos son los encargados de toda la franquicia de SAO y también de cosas como Demon Slayer, por mencionar algunas de las más famosas. Ya que si vamos al apartado de editor de Crunchyroll, pues nos podemos dar cuenta de que son ellos los que le vendieron la serie a la plataforma naranja. Esto se logra gracias a su división Aniplex of America. Cabe destacar que estas no son las únicas empresas que tienen ese tipo de posibilidad de vender las series o que tienen ese brazo financiero. Hay otras como Showgate que tienen cosas como Mushoku Tensei, Gonzo y también otras como Avex que tienen cosas como Zombieland o también Kara los cuales manejan Evangelion. Hay una excepción más a la regla, las empresas que mencioné antes son de origen japonés, pero tienen presencia en otros territorios, pero hay algunas que tienen origen estadounidense y se vuelven los que venden las licencias a muchos terrenos, por ejemplo, Viz Media. Ellos venden las licencias a nivel internacional de cosas como Bleach, Death Note, Naruto Shippuden, Naruto y Boruto, ya que por ejemplo, fueron ellos los que le vendieron Bleach a Disney. Entonces, ¿cómo saber de quién es la licencia? Para esto hay varias maneras. La primera es ir a Crunchyroll y darle en ver más, para poder encontrar detalles sobre las series, y quien esté como el editor es quien tiene la licencia. En caso de que la serie no esté en Crunchyroll, puedes ir a Wikipedia y ver quién emitió la serie, ya que es algo probable que el canal de TV que la haya emitido en Japón tenga algo que ver con eso. O yendo a Anime News Network y consultar información más detallada. Resulta imposible listar quiénes son todos los que venden las series, pero esos pasos son un buen comienzo. Ahora vayamos con las diferentes versiones de una serie y las emisiones, ya que esto se vuelve una práctica cada vez más común. Anteriormente, lo que hacían quienes llevaban el anime a diversos lugares era censurar las series, esto para que se pudiera adaptar a otro público o suavizarlas en general, cosa la cual hoy en día no se puede, ya que en los contratos de streaming se estipula que el contenido tiene que ser emitido de forma íntegra y el truco está en las letras pequeñas, emitido de forma íntegra tal cual se los mandan de Japón. Es decir, si el contenido está modificado por ellos, así se tiene que emitir en streaming. Para nadie es sorpresa que cuando se trata de animes con alto contenido erótico o alto contenido violento, en Japón estos tienen mínimo dos versiones. Una con censura que se emite en canales como TV Tokyo MX en una franja horaria que no permite cierto tipo de contenido, y otra versión que se emite en otro canal con una franja horaria distinta, como bien pueden ser las versiones del canal ATX, y estas dos versiones funcionan como una compra distinta, es decir, si el servicio de streaming quiere otra versión, tiene que volver a pagar. Abogando por los servicios de streaming, ellos no saben directamente cómo es que la serie va a ser modificada o censurada para cierto canal de TV, por lo que no es como que puedan hacer mucho o algo directamente. Entonces, ¿por qué no comprar otra versión? Bueno, aquí viene el principal inconveniente. Además de que no saben exactamente cómo van a censurar las series, muchas de las versiones sin censura son exclusivas de algunos canales, por lo que no se puede negociar con ellos hasta que termine la emisión total de dicho anime. ¿Pero pueden comprar entonces una versión sin censura? Sí, ejemplos de esto hay varios. Tienes de Crunchyroll en su momento, compró una versión con menos censura de Remy the Labyrinth después de su emisión, y que HIDIVE tiene en su plataforma Red Filler, pero la versión que no tiene censura. Esto no es del todo porque Japón se ahorre problemas con Occidente, dándoles versiones censuradas, que sí hay casos pero eso llegaremos después. Más bien tiene que ver con fines comerciales, debido a que muchas de las versiones sin nada de censura se encuentran únicamente en los Blu-ray de los animes, y exacto, si alguien quiere esa versión tiene que volver a pagar la licencia. Podemos retomar casos en particular, por ejemplo, Harem in the Labyrinth llegó a tener hasta 3 versiones con diferentes tipos de censura, o Shumatsu no Harem, que también tuvo como 3 versiones. Pero hay series que solo tienen una versión y no se sabe exactamente si la censura que tienen va a ser modificada o no. Por poner un ejemplo reciente, aunque no sé si vaya a ser reciente para cuando esto se suba, tienes la segunda temporada de Eden Zero, en donde algunas escenas con el vapor tapa por completo los pechos de algunos personajes, pero no se sabrá si se le va a quitar hasta que salga la versión Blu-ray. Hoy en día se opta por algo conocido como versiones internacionales de algunas series, es decir, son versiones de ciertos animes los cuales son exclusivas para el público internacional, pero no para Japón, ya que ellos tienen el título tal cual como es emitido ahí. Esta es una práctica que empezó a adoptarse hace poco y no tiene tanto que ver con cuestiones comerciales, más bien es Japón queriéndose ahorrar problemas con el resto del mundo. Tenemos que en su momento Onishan wa Oshimai estaba censurada fuera de Japón y llegó así a todos lados. Ante esto, la empresa china que se encarga de la distribución de la serie comentó lo siguiente: la versión que mandaron al extranjero desde Japón es la alterada, y la versión original solo se emitirá en Japón.
Nuestro agente realmente intentó conseguir la versión sin cambios, pero la autorización no fue dada desde Japón. En el caso de esta serie tiene que ver con no mostrar ciertas escenas donde el personaje mostraba algo de piel por la apariencia del mismo y demás. Ojo, esto es diferente a los casos como Shumatsu no Harem y demás, ya que en este no hay forma de conseguir la versión sin censura, porque Japón directamente no la quiere vender. Un caso bastante similar es el de Tokyo Revengers, donde para ahorrarse problemas con el extranjero con el símbolo Magi, Japón le mandó a Crunchyroll una versión que estaba modificada con ciertos efectos de luz para que el símbolo no pudiera distinguirse. Esto por el parecido que tenía con otro símbolo, y Crunchyroll no pudo adquirir una versión que no tuviera esos efectos porque así se la habían mandado. Lo que se siguió repitiendo hasta su segunda temporada, pero en esta ocasión fueron mucho más discretos, ya que directamente el símbolo fue borrado del dibujo, por lo que ahora la animación ya no se ve entorpecida por efectos de luz extraños. Para cerrar este punto, tenemos entonces que puede existir más de una versión de una serie en emisión, incluso dentro del propio Japón, las cuales son emitidas por canales distintos, cada una funciona como una diferente, y el streaming no sabe exactamente cómo lo van a censurar. Muchas veces la versión sin censura se encuentra únicamente en los lanzamientos en DVD y Blu-ray en Japón, lo cual es otra licencia que el servicio de streaming tiene que pagar si quiere esa versión. Y por último, que existen versiones internacionales, las cuales son censuradas por el propio Japón para así mandarlas a la plataforma, y no se puede adquirir otra versión porque Japón no se los permite. Pero a ver, ahora sí, vayamos quizás con el punto más complicado del asunto, las licencias y el hecho de que estas funcionan por territorio. Para entender de la forma menos complicada el asunto, repasaremos algunos ejemplos puntuales. Primero hay que traer a la mesa a los servicios de streaming y sus respectivas empresas matriz. Por ejemplo, empecemos con Crunchyroll, la cual opera de forma internacional pero no en Asia, cuyo dueño es Sony. También tenemos a Netflix, servicio el cual sí opera en Asia y pues su dueño es Netflix. Para terminar con los servicios internacionales tenemos a HIDIVE, cuyo dueño es Sentai, al igual que Crunchyroll opera en varios lugares pero no en Asia. Entrando en servicios que solo se dedican a operar en lugares en específico tenemos a Animation Digital Network, servicio que opera en Francia, Animebox que opera en España y es de la gente de Selecta Visión, Yonoplay, el cual es llevado por la gente de Yono Media, y Animonegai, servicio el cual opera en Latam de forma exclusiva, que al momento de escribir y grabar esto no están disponibles en Brasil, pero en teoría llegarán ahí en algún momento. Como ya habíamos repasado antes, para la distribución o adquisición de licencias, los territorios funcionan de la siguiente manera. Norteamérica, que para fines de este video solo es Estados Unidos y Canadá, Latam, que abarca todo México hasta Brasil, Europa con sus respectivas divisiones, ya que se pueden licenciar cosas únicamente para España, pero también hay distribuidoras francesas o de algún otro lugar. Pero también existen los derechos internacionales, estos normalmente se resumen a todo el mundo excepto Asia. Para este último tramo del video entran en juego otros dos conceptos a tener en cuenta, el sublicenciamiento y el relicenciamiento. El sublicenciamiento hace referencia a comprarle los derechos de una serie a otra empresa que ya los compró, ya sea otra plataforma u otra distribuidora. El caso es que no se negocia directamente con Japón, es decir, se les compra a un intermediario. El relicenciamiento es comprarle los derechos de una serie a su dueño original, es decir, el japonés. ¿Cómo saber cuándo una serie se puede relicenciar o sublicenciar? Esto es imposible de saber para un usuario, porque depende de qué tan estricto sea el contrato que se firma y también depende de la plataforma de streaming o distribuidor. Además de que hay títulos que no son exclusivos directamente, siendo este último factor el más importante, ya que de acuerdo con múltiples involucrados en la industria, muchos de los contratos que se firman actualmente son exclusivos y se renuevan antes de que se caduquen. Para que todo quede mucho más claro, podemos poner ejemplos puntuales. Para eso vamos a usar a Latinoamérica y a Anime Onegai. Ellos tienen en su catálogo series como Katekyo Hitman Reborn, Squid Girl y Skate Dance. Estas tres series también están disponibles en Crunchyroll. Entonces, ¿se la compraron a ellos? No. De acuerdo con Anime Onegai, ellos obtienen las licencias directamente de Japón, además de que en su empresa matriz Remove se encuentra TV Tokyo. Estas tres series son pertenecientes a ellos, por lo que relicenciaron las series, ya que hablaron directamente con la empresa japonesa y se las dieron. Lo mismo ocurre con otras empresas que sí han desarrollado fuerza operativa para poder distribuir sus títulos y darlos a algunas plataformas. Lo mismo ocurre con otras empresas que sí han desarrollado fuerza operativa para poder distribuir sus títulos y darlos a algunas plataformas, como los títulos de TMS, entre los cuales se encuentran cosas como Saint Seiya de los Canvas y Kenichi, los cuales son repartidos en todos lados, como Pluto TV o Tubi. No es que se los compraron a otra plataforma, se los compraron al propio TMS. Aquí podemos también hablar de Toei, los cuales tienen un brazo para poder distribuir sus series, y podemos volver a poner a Anime Onegai y a Crunchyroll con títulos como Dragon Quest,
Sí, la plataforma naranja lo tuvo antes, pero quien se lo vendió fue Toei, y fueron ellos mismos los que se lo dieron a Anime Onegai, así como también ocurrió con World Trigger. Si quisiéramos hablar de otro título de Toei, tenemos a One Piece, una serie que es distribuida por ellos, y en Latam terminó en Netflix y Pluto TV con su doblaje, además de que en Crunchyroll se encuentra subtitulada. ¿Significa eso que todos los títulos se pueden relicenciar? No, hay muchos que se encuentran en algunas plataformas y es imposible negociar con Japón por el asunto de la exclusividad, habiendo dos vertientes. O no lo puedes comprar porque es exclusivo, o lo puedes comprar pero no a Japón, sino a una empresa que ya lo tiene. Eso nos lleva al sublicenciamiento, comprar los derechos a alguien más, es decir, no al dueño japonés directamente. Ejemplo de esto hay bastantes, tanto en Europa como en Latinoamérica, pero hace rato hablé de Latam, así que mejor hablemos de Europa por un momento. En España, quien tiene la licencia de Oshinoko es Anime Box de Selecta. ¿Quiere decir que se la compraron al dueño japonés? Pues no. Quien tiene la licencia para todo el mundo excepto Japón de dicha serie es Sentai, mediante su plataforma HIDIVE. Esta plataforma sí opera en España, sin embargo no pone subtítulos en castellano a sus series, por lo que AnimeBox le compró la serie a ellos y lo puso en su plataforma con subtítulos. Por si se lo preguntan, que esto pasa en Latam es medio imposible, porque HIDIVE sí opera aquí, con lo mínimo, los subtítulos, pero a eso llegaremos después. Otro caso de sublicenciamiento es la segunda temporada de Eden Zero. Esta de forma inesperada fue adquirida por la empresa Mediatoon, una distribuidora francesa. Ellos se quedaron con los derechos internacionales de la serie, así lo estipulaba en sus comunicados, por lo que cualquiera que quisiera la serie se la tuvo que comprar a ellos. Fue así como terminó en Yono Play en España, Anime Onegai y Crunchyroll en Latam, y en Francia se la quedó Animation Digital Network. Un punto a destacar es que con el sublicenciamiento los japoneses también tienen que ver, no es como que se los puedan saltar sin más, para que no les hagan lo mismo que en su momento les ocurrió con Yu-Gi-Oh! Además de que parece que hoy en día tienen más presencia ahí, por lo que en ese sentido no se los van a hacer mensos como en el pasado. Ahora vayamos con otro punto, los límites de las licencias, es decir, cómo es que éstas se pueden repartir gracias a las fronteras, y tomaremos un ejemplo por demás famoso que desató varias dudas en su momento. Probablemente hayas leído a finales del año pasado que gracias a un acuerdo con Nippon TV se iban a incorporar al catálogo de Netflix series como Hunter x Hunter, Ouran High School Host Club, Claymore, Death Note, Berserk, Parasite the Maxim, Nana, Hajime no Ippo y Monster. Lo anterior sonaba como algo súper bueno, pero aquí viene el truco, muchas de esas series ya tienen un distribuidor, y por mucho que en diferentes medios haya manejado que eran adquisiciones globales, esto no es tanto así, ya que no te puedes saltar a quien tiene ya el permiso en algunos lugares. Lo que nadie te dijo es que sí, todas esas licencias son de Nippon TV en Japón, pero en lugares como Latam o a nivel internacional muchas ya tienen dueño, y si repasamos de nuevo la lista de estos, esta quedaba de la siguiente manera. Hunter x Hunter ya está en Crunchyroll. High School Club, esa sí no estaba disponible en la región. Claymore la tiene Crunchyroll. Death Note es de Viz Media. Berserk, esa sí no la tenía nadie. Parasite the Maxim la tiene Crunchyroll con subtítulos y HIDIVE con doblaje. Nana la tiene HIDIVE. Hajime no Ippo no la tenía nadie. Y Monster tampoco la tenía nadie. Es por eso que al menos a Latinoamérica solo pudieron llegar High School Club, Berserk, Hajime no Ippo y Monster. Porque las demás ya tienen dueño, y aunque Netflix haya hecho tratos con Nippon TV, no puede saltarse al dueño de la licencia en la región, y muchos tratos no son globales, son por región, además de que muchas de estas supongo que tenían un contrato de exclusividad. Siguiendo en Latinoamérica, podemos traer de regreso a Anime Onegai para hablar del límite de las licencias. Por ejemplo, ellos en su catálogo tienen cosas como Quasar of Stigmata y Navari. Quasar of Stigmata también está disponible en HIDIVE pero solo en Norteamérica, solo tienen la licencia para ese lugar, por lo que estaba libre si alguien la quería para Latinoamérica. Fue así como hablando con Japón pudieron licenciarla únicamente para este lado. Navari aparece listada en Crunchyroll, pero al entrar al apartado de la serie dice que esta no se encuentra disponible. Eso quiere decir que no tiene la licencia para la región. La pueden adquirir, sí, y se la tendrá que comprar a TV Tokyo, no a Anime Onegai. Pasemos ahora a otro punto, las series que se encuentran bloqueadas para alguna región o territorio en específico. Aquí me gusta dividirlo en dos bloqueos, bloqueo parcial y bloqueo total. El bloqueo parcial implica una cosa, que la serie o anime en cuestión no tenga el tratamiento mínimo en una región, es decir, que no esté en su idioma aunque sea en subtítulos. Podemos retomar el caso de Nana en Latinoamérica, este título se encuentra en HIDIVE, pero si vamos al apartado de la serie, nos daremos cuenta de que este no tiene subtítulos al español, únicamente tiene al inglés, lo que se traduce para fines de este video a un bloqueo parcial, ya que si no sé inglés pues entonces no puedo ver la serie.
Esto culpa de quién es realmente, esto es culpa directamente de la plataforma que tiene la serie. En el caso de High Dive, tiene muchas series para la TAM que no tienen subtítulos al español, lo que es un bloqueo parcial. Esto mismo ocurre también con series de Crunchyroll, ya que probablemente en algún momento te hayas topado con series que solo tienen subtítulos en inglés, y a veces personas que trabajan en la plataforma dejan en claro que algunas series nunca tendrán subs en español o no de momento. Esto se debe a que no tienen la licencia para regiones como Latam o España, por lo que no pueden poner esos subtítulos, ojo, exceptuando los que sí llegan, que es porque se están trabajando. Existe también el otro tipo de bloqueo, el que para fines de este video llamaremos como bloqueo total, es decir, cuando una serie por algún motivo no puede estar disponible en algún servicio, y pondremos de ejemplo a dos series. La primera es Kizuna no Alel. Esta fue anunciada por Crunchyroll, con la particularidad de que solo estaba para Norteamérica, Europa y Oceanía. ¿Por qué? Pues quién sabe. Esto puede deberse a que no se pudieron hacer tratos para los demás territorios, la serie nunca llegó a Latinoamérica en Crunchyroll. O también puede ser porque los japoneses no quisieron venderla para ese territorio a la plataforma naranja, debido a que en España la gente de Yono Media sí la pudo adquirir, pero en Latam nadie la trajo, por lo que se encuentra bloqueada en la región. Otro ejemplo es Ishizuku Reviewers. Esta serie fue adquirida en su momento por Funimation y también se encontraba en Wakanim, una plataforma en Francia que tenía dinero de Crunchyroll, pero esta serie empezó a desatar algunas cuantas polémicas, al punto de que fue sacada del aire en Japón. Funimation sabía lo que tenía entre manos, porque cuando mandó a doblar la serie al inglés no acreditó a los actores, los dejó promocionar su rol en redes sociales si querían, y pues muchos de ellos, por no decir ninguno, lo hizo. Cuando la ola de polémica con la serie se desató, Funimation decidió que lo mejor era quitar la serie de su catálogo, bloqueando la serie en Norteamérica y otros territorios, al menos en streaming. Y con su fusión con Crunchyroll las cosas siguen igual, porque dicha serie no volvió a aparecer en el catálogo de la plataforma por ningún lado, haciendo que en efecto, la licencia quede bloqueada en streaming para algunos lugares. Eso no ha impedido, porque son licencias diferentes, que se pueda comercializar en DVD, ya que en Norteamérica la gente de Critical Mass Video distribuyó la serie en ese formato. Así como las licencias tienen un límite por territorio, también tienen un límite de tiempo, ya que estas pueden llegar a caducar. Aquí podemos poner de ejemplo a High Dive y Crunchyroll. En un principio en Latam, Crunchyroll o bueno, Funimation, solo tenía la tercera temporada de la serie Log Horizon, la cual era Destruction of the Round Table. Y fue la única a la que le habían hecho doblaje. Las demás temporadas se encontraban en manos de Sentai, es decir, High Dive. Estos permisos de las dos primeras temporadas caducaron y Crunchyroll las tomó, pudiendo tenerlas así en su plataforma. Lo mismo ocurrió en su momento con las primeras temporadas de Haikyuu. Estas se encontraban disponibles en High Dive para Latinoamérica, pero una vez se caducaron, Crunchyroll las pudo obtener, además de que les terminó haciendo doblaje también. Quizás el ejemplo más sencillo para entender todo el tema de la caducidad se puede ver en Netflix, donde a veces algunos títulos suele aparecer un letrero que dice último día para ver ese título y aparece listada X fecha. Eso es porque los permisos del título van a caducar y pues estos normalmente son renovados por Netflix antes de que eso pase, o si no un poco tiempo después. Uno de los casos más famosos fue cuando a principios de año, en enero, en el apartado de One Piece aparecía esa leyenda, indicando que cierto número de capítulos abandonaría el catálogo de la plataforma. Pero al final, la licencia de dichos capítulos fue renovada y Netflix sigue estrenando capítulos hasta el día de hoy. ¿Cuánto se tardan estas licencias en vencer? Esto es algo que no se puede saber, pero no es como que se compren por un año o dos. Normalmente suelen ser contratos un tanto más extensos, y entra en juego el asunto de la exclusividad. Por lo que podríamos poner una media de 5 años, eso si el contrato no se renueva, pero con títulos nuevos y como funciona el streaming, muchos títulos no pueden abandonar sus plataformas de origen. Podríamos mencionar aquí también a los famosos animes originales, los cuales parece que es un modelo que han adoptado plataformas como Netflix y Disney Plus. Estas producciones no son originales como tal, es decir, no es como que Netflix o Disney animen las cosas. Ellos en algún punto de la producción, o si es trabajo por encargo, entran en el comité de realización y se quedan con los derechos de distribución a nivel mundial, sí, incluyendo Asia también. En el caso de Netflix, es bien sabido que los contratos se firman para toda la eternidad, o en los universos descubiertos o próximos a descubrirse, por lo que es prácticamente imposible que un original de Netflix salga de su catálogo, mismo motivo por el cual ni siquiera tienen lanzamientos en formatos caseros, es decir, DVD y Blu-ray. Porque los contratos son bastante estrictos, para que una serie se comercialice o se venda de esa manera es por demás difícil. Con Disney no ha pasado tanto tiempo para saber cómo funcionan sus contratos de las producciones originales, pero probablemente es el mismo caso que con Netflix.
Otro punto que nos interesa tocar es el asunto de la continuidad de las series y cómo quedan esparcidas entre plataformas. Tenemos que, por ejemplo, en Latinoamérica, Takagi-san temporada 2 se encuentra en Netflix y también en Crunchyroll, mientras que la tercera se encuentra en High Dive. También se puede hablar un poco de la exclusividad, ya que como High Dive tiene la tercera temporada de la serie, pues no la va a soltar. De ahí viene que no se encuentre en otros servicios, al menos que alguien quiera sublicenciarla, pero eso ya depende de si el dueño de este lado quiere. Otro caso es el de Eden Zero, donde la primera temporada no va a salir de Netflix, sin embargo muchos otros servicios tienen la segunda temporada, y para poder compensar la ausencia de la segunda, todos adquirieron la película recopilatoria de la primera temporada. Lo mismo ocurre con Naruto y Boruto, por ejemplo, Netflix no tiene toda la serie del ninja rubio, pero eso no le impide tener las primeras temporadas del anime de su hijo, porque son contratos diferentes. Es por eso que algunas series terminan sueltas sin importar la plataforma o continuidad. Esto mismo aplica para los doblajes. Entonces, para el asunto del streaming ya van varias cosas que repasar. El valor de una serie está dictada por su popularidad o anticipación. Quien suele vender normalmente los animes son los canales de TV. Las licencias tienen límite por territorio. Estas pueden caducar, ya que los contratos se pueden terminar y pueden no ser renovados. Si una plataforma quiere la licencia para una serie puede hacer dos cosas. Lo primero es relicenciarla y negociar directamente con Japón, o en caso de que no se pueda porque alguien más ya adquirió los derechos internacionales, tiene que sublicenciarla a alguien más, es decir, comprarla a alguien que ya la compró. Las temporadas funcionan como contratos independientes, por lo que la continuidad no importa tanto. Lo mismo ocurre para las OVAs, no van empaquetadas con la serie, se venden por aparte, y también las películas. Pueden existir múltiples versiones de una serie, ya sea con contenido modificado o con censura. En caso de que fuera esto último, en algunos casos se puede adquirir una versión con menos censura, ya sea una proveniente de otro canal de TV o comprar la versión Blu-ray o DVD para ponerla en el servicio. Excepto si son versiones internacionales, donde Japón solo vende esas. Hasta ahora he hablado únicamente de cosas fuera de Japón, pero ¿qué ocurre de aquel lado con las licencias? Bueno, pues en ese sentido son mucho más permisivos, ya que parecen vaso de agua, no se le niegan a nadie. Por poner ejemplos, Disney Plus tiene cosas como Jujutsu Kaisen, Re:Zero y muchas otras series, que de este lado del mundo es imposible que tengan porque esas series le pertenecen a otros servicios. Lo mismo ocurre con Netflix, en Japón esta tiene un catálogo impresionante de anime, con cosas que van desde Re:Zero hasta el remake de Urusei Yatsura, cosa que de este lado es imposible que puedan tener. Eso mismo aplica para Asia en general. Pero, ¿por qué pasa esto? La verdad, ni idea. Esto no quiere decir que no existan títulos exclusivos, ya que el catálogo de plataformas como The Anime Store o Unix tienen uno que otro título exclusivo que las hace diferentes. Por lo que cuando veas que Disney adquirió tal anime en Japón no significa que lo vayan a tener en otro lugar, al menos que sea una producción original y la noticia establezca los derechos internacionales de la serie. En algún momento me di a la tarea de investigar por qué ocurría ese asunto con las licencias en Japón y lo permisivos que son, y para no meterme en líos de empresas o cosas así, dejémoslo en que los diferenciadores principales de los servicios son los agregados, ya que no es como que solo sean servicios de streaming de anime, son todo un ecosistema en el que puedes hacer muchas cosas más y se les da más beneficios a los usuarios. Ahora que ya aclaramos todo lo anterior, podemos hablar de versiones de series que ya no se comercializan. Estas son series que nunca van a llegar a streaming por dos motivos principales. La primera es que fue un fracaso y a nadie le interesa venderla, y la segunda es que quien la vende no la quiera dar. Para esto podemos tomar como ejemplo cosas como la primera temporada de Yu-Gi-Oh! O bueno, la que es llamada temporada 0, la que en su momento fue animada por Toei, la que fue cancelada luego de algunos capítulos, y posteriormente la animó Studio Wallop, la cual es la única versión que se tiene actualmente. No hay lugar en el mundo en el que la temporada 0 esté disponible, ni siquiera en Japón, por lo que es imposible que salga de ese lugar, ya que nadie quiere recordar esa versión. Si habláramos de casos de series en las que quien las vende no las quiera dar, tenemos cosas como Urusei Yatsura, la versión original. Esta serie tuvo un paso desastroso por varios lados, llegando únicamente a Norteamérica en formato DVD, ya que nunca fue emitida en TV en dicho lugar, y nunca ha podido ser licenciada en streaming. Para Norteamérica, lo único que se tiene en streaming son las películas de la mano de Retro Crush, pero no la serie. Y fue gracias a Discotech Media que nos podemos dar cuenta de lo estricto que puede llegar a ser Fuji TV con esa serie. Ellos adquirieron el permiso para venderlo en formatos caseros, Blu-ray. Pero dejaron en claro que los subtítulos con los que va a contar son los mismos que la versión de los 90, además de que no se les permitió añadir ningún contenido extra en los discos, y tampoco doblaje. Esta serie clásica solo se encuentra disponible en Japón mediante el servicio de Fuji TV, por lo que sí, hay series o cosas que en Japón no se quieren vender, y si lo van a hacer son mediante condiciones muy específicas. También se puede hacer un paréntesis para OVAs o series basadas en videojuegos antiguas, ya que hay que hablar con mucha gente y son medio imposibles de negociar,
Por ejemplo, la primera película de Super Mario. Nintendo sencillamente ya no va a querer vender esa versión, y negociar con ellos probablemente sea muy difícil, así como con otras series como Mega Man Entity Warrior y demás. Ahora llegamos al último punto del video, el doblaje, el cual es todo un lío, pero voy a intentar ponerlo de la forma más sencilla, tomando como referencia varios ejemplos. En primera, esto funciona como un permiso aparte para una serie, es decir, no porque una plataforma tenga un anime, significa que esta va a tener doblaje en automático. Son dos permisos distintos, pero hoy en día es muy común que si una plataforma tiene una serie de forma subtitulada, esta tendrá doblaje eventualmente, ya que hoy en día se dobla mucho contenido a diferentes idiomas. Digo, hablando únicamente de LATAM, tenemos que en la temporada pasada, Crunchyroll tuvo unos 12 o 14 doblajes en simultáneo. Hay que poner sobre la mesa cómo es que funciona el tema de los estudios y demás. Para eso tomemos de ejemplo a Crunchyroll. En Norteamérica ellos tienen sus propios estudios de doblaje, por lo que tienen mucho más control sobre el producto, mientras que en LATAM no. La única plataforma que tiene estudios es Anime Onegai. Pero fuera de eso, el doblaje de las series es encargado a terceros. Lo mismo ocurre en España, donde el doblaje se deja a cargo de estudios de terceros. Esto genera algunos cuantos problemas. El principal es que el control de calidad sea algo inexistente, ya que depende enteramente de a quién le caiga la serie, ya que muchas veces ni Crunchyroll ni Netflix revisan lo que suben. O sea, lo que les mandan los estudios de doblaje, esto al menos en Latam. Esto sumado a prácticas que se van sumando en el camino, como que se repitan muchas voces en una serie, errores de traducción, adaptación y todos los problemas técnicos que pueda haber. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues en teoría, las plataformas no tienen tanto que ver con el proceso, ya que solo proyectan lo que Japón aprueba, así que el famoso cliente es Japón, no Crunchyroll directamente. Pero me niego a creer que no le puedan dar ni una revisada al producto final, pero eso ya es otro tema. Con esto en mente, el doblaje de una serie le pertenece al dueño original de la serie en estos casos. Por ejemplo, en Latinoamérica, Anime Negai le hizo doblaje a Registro de Criaturas Fantásticas, y este doblaje terminó en Amazon en España, de quien es el doblaje del dueño original de la serie, en este caso My Theater DD. Con otras empresas como Timies ocurre lo mismo, ellos venden Kenichi, Saint Seiya de los Canvas y más series con doblaje. ¿Por qué? Porque pues el doblaje les pertenece a ellos. Y en casos como el de Toei, este manda sus series a los estudios de doblaje y terminan en diferentes lugares, pero el doblaje también es de ellos, así como ocurre en One Piece. Una serie puede en efecto tener dos doblajes y que estos coexistan al mismo tiempo, cosa que ya ha pasado en LATAM y en Norteamérica. En Norteamérica, Vinland Saga se encuentra en Netflix y tiene dos doblajes, uno que fue producido por Sentai y otro que fue producido por el propio Netflix. Los dos se pueden seleccionar. En LATAM ya ocurrió con Cowboy Bebop, donde tanto Funimation como Netflix tienen la serie, pero con un doblaje distinto y otro elenco. Pero este caso es particular, porque pues Netflix tiene un acuerdo con Sunrise para el asunto de live action de Cowboy Bebop, por lo que no es algo que pueda ocurrir siempre. De hecho, solo ocurre en casos muy específicos. Pero ¿qué pasa con los doblajes de series que no están en streaming? Hablando específicamente de LATAM, hay muchos doblajes de muchas series de TV que no se encuentran en streaming. Aquí entran en juego muchos factores, siendo el principal la preservación del doblaje, y como muchas empresas no tienen presencia real en LATAM, pues entonces no se van a estar metiendo en líos para buscar quién la dobla aquí, quién tiene los archivos maestros y otras cosas más, por lo que mejor se opta por un redoblaje, o también puede ser para crear una versión que es homogénea con el resto de las voces. O simplemente para deshacerse de la otra versión. Ejemplos de estos hay varios, quizás el más famoso es Evangelion, que tuvo 3 doblajes, y el único que se encuentra en streaming es el de Netflix. Los redoblajes también se pueden dar porque pues otra plataforma quiere tener su propia versión, por lo que pienso que sí puede ser una plataforma quien se encargue el doblaje de una serie. Hay que tener en cuenta que hay empresas que se encargan de las versiones dobladas únicamente, por ejemplo Viz Media, que tiene Naruto, Naruto Shippuden, Boruto y Death Note. Ellos tienen únicamente esa versión con doblaje, ya que la versión con subtítulos es de TV Tokyo. Para terminar, vayamos con la última recapitulación de todos los puntos, o un resumen. Entonces, para el asunto del streaming hay varias cosas a repasar. El valor de una serie está dictado por su popularidad o anticipación. Quien suele vender normalmente los animes son los canales de TV, aunque hay excepciones. Las licencias tienen un límite por territorio. Estas pueden caducar, ya que los contratos pueden terminar o pueden no ser renovados. Si una plataforma adquiere la licencia a una serie, tiene que hacer dos cosas. Lo primero es relicenciarla y negociar directamente con Japón. O en caso de que no se pueda porque alguien más ya tiene los derechos internacionales, tiene que sublicenciarla a alguien más, comprársela a alguien que ya la compró. Las temporadas funcionan como contratos independientes, por lo que la continuidad no importa tanto. Lo mismo ocurre para las OVAs, no van empaquetadas con la serie, se venden por aparte.
Pueden existir múltiples versiones de una serie, ya sea con contenido modificado o con censura. En caso de que sea esto último, hay casos donde se puede adquirir una versión con menos censura, ya sea proveniente de otro canal de TV o comprar la versión DVD o Blu-ray para ponerla en un servicio. Excepto si son versiones internacionales, donde Japón solo vende esas. Hay series que no se venden o comercializan actualmente. En Japón, muchas series se comparten y no son exclusivas. El doblaje funciona como una licencia aparte y este le pertenece al dueño original de la serie. Fuera de Norteamérica, todo el doblaje está a cargo de terceros, de ahí viene que algunos casos salgan un tanto mal. Solo en casos muy específicos pueden existir dos doblajes de una misma serie al mismo tiempo. Si entra en juego un nuevo distribuidor, ellos pueden hacerle otro doblaje por motivos comerciales o algún otro motivo en particular, ya sea porque no tienen los archivos maestros o alguna otra cosa. En general, hablar del tema de las licencias de anime es bastante complicado y tiene muchas vertientes o ramas por las cuales irse, y aunque funciona para saber qué hay detrás de las plataformas, eso no quita que termine siendo un dolor de cabeza. Espero haberme explicado de la mejor forma posible, y sí, yo sé que habrá muchos pero, y ahí radica la complejidad de esto. Cada anime es una licencia, y a veces lo que pasa con esta es un tanto impredecible. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.